La Constitución de 1853. La Constitución de 1853 de Argentina reflejaba el programa liberal de Juan Bautista Alberdi, quien buscaba modernizar el país a través del liberalismo económico y la construcción de un Estado republicano. El programa también promovía la inmigración europea como forma de eliminar los restos indígenas e hispánicos y establecía principios como la libertad de industria, comercio, expresión y trabajo, la inviolabilidad de la propiedad, la paz interior y el ejercicio político de los derechos ciudadanos. En cuanto a la educación, la Constitución establecía que las provincias debían asegurar la educación primaria, la administración de justicia y el gobierno municipal, mientras que el gobierno nacional era responsable de garantizar el goce y ejercicio de estas instituciones. Además, se otorgaba al Congreso la facultad de dictar planes de instrucción general y universitaria. Sin embargo, el artículo 67, inciso 16, que mencionaba la instrucción general, generó controversia y nunca se resolvió satisfactoriamente. No estaba claro cómo se definía la instrucción general, y el nivel medio de educación aún no estaba completamente desarrollado en ese momento, siendo principalmente una extensión de la enseñanza primaria o preparatoria para la universidad. Estas ambigüedades dieron lugar a diferentes interpretaciones y reflejaron los conflictos entre el Estado Nacional y las provincias, así como entre los sectores tradicionalistas y modernos de la sociedad. Una cuestión de prioridades. Durante esta etapa, la política educativa en Buenos Aires influyó en la política educativa nacional en las décadas siguientes. Tras la caída de Rosas, se restituyeron los fondos para la educación, pero hubo vacilaciones en cuanto a la estructura del sistema educativo. Se creó el Ministerio de Instrucción Pública, que luego fue disuelto y reemplazado por un departamento de primeras letras dependiente de la universidad. Finalmente, se estableció un departamento de escuelas bajo la dirección de Sarmiento en 1856. Sarmiento buscó autonomía para el sistema escolar y promovió una educación práctica y democrática, alejándose del enfoque universitario. Por otro lado, existía el Colegio de Ciencias Morales, que era elitista y formaba a la clase dirigente. A través del Pacto de San José de Flores, el colegio pasó a depender de la Nación y en 1863 se transformó en Colegio Nacional. La política educativa de este periodo estuvo influenciada por la tensión entre la centralización en Buenos Aires y la distribución federal del poder, así como por las diferencias dentro del liberalismo. Sarmiento priorizaba la generalización de la educación básica, mientras que Mitre buscaba educar a la clase dirigente. Aunque ambos reconocían la importancia de diferentes niveles educativos, había divergencias en las prioridades. La política educativa de Mitre tendió a la centralización y elitización del sistema, mientras que Sarmiento propugnaba que el sistema se apoyara en instituciones de la sociedad civil. Sin embargo, Sarmiento encontró contradicciones en su propia propuesta, ya que otorgaba un poder sobresaliente al gobierno central. Además, hubo conflictos durante la organización del primer Congreso Pedagógico Sudamericano en 1882, donde Sarmiento se opuso a la participación de delegados de todo el país y no asistió al Congreso debido al rechazo de su propuesta por parte del gobierno. Sarmiento implementó su estrategia educativa como concejal del municipio de Buenos Aires, desde el Departamento de Escuelas del Estado de Buenos Aires y como senador provincial. Fundó nuevas escuelas, construyó edificios modernos, publicó textos escolares y fundó la revista pedagógica Anales de la Educación Común. Juana Paula Manso, colaboradora de Sarmiento, fue directora de la escuela mixta creada por él y también promovió una educación más democrática. Sarmiento impulsó la consolidación de un Estado centralista. La batalla de Pavón, donde Bartolomé Mitre triunfó sobre Justo José de Urquiza, marcó la consolidación de la unidad nacional y abrió el camino para el proyecto pedagógico centralista de la oligarquía liberal. Durante las presidencias de Mitre, Sarmiento y Avellaneda se enfocaron en la organización del país, delimitando las jurisdicciones, estableciendo políticas económicas, mejorando las comunicaciones, desarrollando el ejército y abordando el sistema educativo. Mitre asumió la presidencia en 1862 y nombró a Sarmiento como su ministro de gobierno.
Sin embargo, la oligarquía de la Pampa Húmeda aún enfrentaba resistencia por parte de los representantes del interior, que defendían la autonomía económica regional. Sarmiento fue enviado como gobernador militar de San Juan para derrotar a las montoneras criollas y durante su gobierno, venció al caudillo Chacho Peñalosa en la batalla de Caucete. También impulsó el sistema educativo provincial mediante la promulgación de la primera ley de educación, estableciendo un fondo estatal para su financiamiento. Sarmiento fortaleció la obligatoriedad escolar, autorizó subvenciones a escuelas privadas y expandió la red escolar. Fundó el Colegio Preparatorio, que luego se convirtió en Colegio Nacional, y la Quinta Normal, que se convirtió en la Escuela de Agricultura. Sin embargo, recibió críticas por su campaña contra el Chacho, lo que llevó a su renuncia como gobernador. Posteriormente, asumió la presidencia de la República en 1868, con Nicolás Avellaneda como ministro de Justicia e Instrucción Pública. En 1869, se realizó el censo nacional que reveló altos niveles de analfabetismo. Sarmiento fundó la Escuela Normal de Paraná, basada en el Colegio de Paraná, y contrató a maestras estadounidenses para mejorar la educación. Además, fundó el Colegio Militar y continuó expandiendo el sistema educativo. Sarmiento y su colaboradora Juana Paula Manso publicaron la revista pedagógica Anales de la Educación Común, dedicada a la formación docente y la difusión de los avances educativos. Manso también dirigió una escuela mixta y abogó por la democratización del vínculo pedagógico. En resumen, durante este periodo, se consolidó la unidad nacional y se implementó un proyecto educativo centralista. Sarmiento desempeñó un papel destacado en la organización del sistema educativo, promoviendo la escolarización, fundando escuelas y revistas pedagógicas, y contratando maestras extranjeras. Durante su gobernación, Sarmiento derrotó al caudillo riojano Chacho Peñalosa en la batalla de Caucete y promovió la primera ley de educación, que estableció un fondo estatal permanente para financiar la enseñanza. Según esta ley, los habitantes debían contribuir con un impuesto específico para la educación, y solo en caso de déficit, el gobierno provincial o nacional cubriría los gastos adicionales. Sarmiento fortaleció la obligatoriedad escolar, autorizó subvenciones a establecimientos privados y expandió ampliamente la red escolar. Además de su enfoque en la educación primaria, Sarmiento también se preocupó por la educación media, fundando el Colegio Preparatorio y la Quinta Normal, que más tarde se convirtieron en instituciones educativas reconocidas. Sin embargo, su gestión como gobernador fue criticada por su manejo de la campaña contra Chacho Peñalosa, lo que llevó a su renuncia. Posteriormente, Sarmiento fue enviado en misiones oficiales a Chile, Perú y Estados Unidos. En 1868, asumió la presidencia de la República y llevó a cabo el censo nacional, que reveló altos índices de analfabetismo. En ese mismo año, la provincia de Buenos Aires tenía una población infantil de 24.000 niños, 89 escuelas y colegios, y una disparidad evidente entre la ciudad y la zona rural. En 1870, Sarmiento fundó la Escuela Normal de Paraná, siguiendo el modelo del Colegio de Paraná. Esta institución se sumó a otras 38 escuelas normales que se establecieron en el país entre 1870 y 1896, en línea con el modelo paranaense. Sarmiento también promovió la participación de maestras estadounidenses en Argentina y fundó el Colegio Militar y la Escuela Naval. Durante su mandato como ministro y presidente, buscó extender la educación pública a toda la población educable, con el objetivo de influir en la sociedad y promover el progreso. Por su parte, Mitre consideraba que la educación era un servicio que debía ser proporcionado por el Estado y que era fundamental para el progreso, la justicia y la democracia. En 1863, su ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública, Eduardo Costa, realizó un censo sobre el estado de la educación en el país, revelando su precario estado. Mitre incluyó una partida presupuestaria para ayudar a las provincias a mejorar sus sistemas educativos. Además, Mitre se enfocó en desarrollar la educación secundaria para la minoría ilustrada, con el objetivo de formar una inteligencia capaz de gobernar el país y superar la barbarie.
Fundó el Colegio Nacional y otros colegios en diferentes provincias y encargó informes sobre la situación de los colegios existentes que mostraron deficiencias organizativas y pedagógicas. En resumen, tanto Sarmiento como Mitre tuvieron un papel destacado en la promoción de la educación en Argentina. Sarmiento se enfocó en fortalecer la educación primaria y media, implementando medidas como la obligatoriedad escolar y la expansión de la red escolar. Mitre, por su parte, consideraba que la educación era esencial para el progreso y la democracia, y promovió la educación secundaria para la élite ilustrada. Ambos líderes buscaron impulsar la educación pública como un servicio del Estado y sentaron las bases para el desarrollo del sistema educativo argentino en el siglo XIX. La República Conservadora. Durante el periodo conocido como la República Conservadora en Argentina, que abarcó desde 1880 hasta 1916, diferentes facciones de la oligarquía dominaron la política nacional. Durante este tiempo, la oligarquía consolidó su control sobre la tierra, los frigoríficos y el comercio exterior. Bartolomé Mitre y Julio Argentino Roca lideraron diferentes facciones conservadoras, pero no lograron unificarlas en un partido político único. A pesar de haber promovido la inmigración, la clase dirigente se negó a realizar una reforma agraria necesaria para cumplir con la promesa de prosperidad que se ofrecía a los inmigrantes. Gran parte de la riqueza del país, como los frigoríficos, los ferrocarriles y muchas estancias, quedó en manos de los británicos. La economía argentina se basaba en la producción y exportación de materias primas, lo que dejaba al país endeudado y dependiente. Aunque se implementaron algunas reformas, como la secularización de los cementerios, el matrimonio civil y la educación laica en las escuelas nacionales, la modernización del Estado quedó incompleta. Durante esta época, hubo avances estéticos e intelectuales, con la difusión de ideas científicas y la creación de instituciones educativas y científicas. Sin embargo, el modelo educativo liberal en Argentina carecía de una legislación unificada y se sentía la necesidad de una ley de educación común que regulara las relaciones entre la nación y las provincias en materia educativa. En resumen, durante la República Conservadora en Argentina, se consolidó el poder de la oligarquía y se fortaleció el modelo económico agroexportador. Aunque hubo avances en algunos aspectos de la modernización, como la secularización y la educación laica, la falta de reformas estructurales y la dependencia económica limitaron el progreso del país. Posición nacionalista católica en Argentina en el siglo XIX. Uno de los principales puntos de conflicto era la garantía constitucional de la libertad de culto, así como de la libertad de enseñanza y aprendizaje. La Iglesia Católica consideraba que tenía el derecho de ejercer el monopolio religioso y educativo. En esa época, surgía en Córdoba una corriente ideológica que se convertiría en un protopartido político nacionalista católico, con aspiraciones de hegemonía a nivel nacional. Esta corriente defendía que el orden cultural solo sería legítimo si se ajustaba al derecho canónico según el Concilio de Trento y seguía los principios doctrinarios de la Iglesia Católica. Consideraban que solo la Iglesia Católica tenía legitimidad como educadora, y su palabra pedagógica representaba la civilización, la moral, la verdad y el orden social. Su principal labor era combatir lo que consideraban enemigos: ateísmo, protestantismo, judaísmo, liberalismo, positivismo, anarquismo, racionalismo científico y socialismo. Veían al laicismo formal como encarnación de todos estos males, tanto en su versión positivista como en su versión espiritualista. A partir de 1862, el nacionalismo católico fortaleció su posición en los medios de difusión con la fundación del diario El Eco de Córdoba. Esta corriente se extendió por gran parte del país, pero encontró un núcleo sólido en la cultura del noroeste argentino, debido a su aislamiento, falta de desarrollo industrial y base tradicionalista. Otros sectores de la Iglesia, como los jesuitas, también ejercieron una fuerte influencia. En Santa Fe, hubo un intento de secularización en la década de 1860, pero fue derrotado y se estableció una estrecha relación entre los partidos gobernantes y la Iglesia durante 30 años. Los colegios nacionales y las escuelas normales tuvieron que luchar intensamente por la secularización de la educación y la formación docente.
A pesar del avance del liberalismo, la Iglesia logró mantener la enseñanza religiosa obligatoria en todas las constituciones provinciales. En el Congreso Pedagógico de 1882, la Iglesia abogó por una ley de educación obligatoria a nivel nacional, pero ante su derrota, se conformó con que la ley se aplicara solo en la capital y en los territorios nacionales, permitiendo su participación directa en la enseñanza pública de las provincias. Sin embargo, los intelectuales católicos no tenían una opinión homogénea. Dos publicaciones de la época reflejan estas divisiones. La Voz de la Iglesia representaba a la jerarquía conservadora, mientras que La Unión representaba a los católicos liberales liderados por José Manuel Estrada. Las encíclicas Mirari Voz 1832 y Quantacura 1864 emitidas por la Iglesia reflejaban las posturas conservadoras en contra del liberalismo y el naturalismo. El sílabus, que acompañaba a la encíclica Quantacura, enumeraba 80 proposiciones sobre los errores que la Iglesia consideraba combatir, poniendo especial énfasis en el liberalismo y estableciendo ciertas conexiones con algunos grupos católicos y el socialismo. El Congreso Pedagógico. En el Congreso Pedagógico Sudamericano de 1882, hubo debates entre conservadores y liberales católicos sobre la educación. Los católicos defendieron la educación religiosa como base de la moral y la sociedad, mientras que los liberales laicos abogaron por la laicidad. Hubo coincidencias y diferencias en temas como la centralización y descentralización, el papel del gobierno nacional, provincial y municipal en la educación, la formación docente y el control estatal de las profesiones. Algunos católicos liberales propusieron la creación de un Consejo General de Educación para administrar los fondos escolares. Sarmiento, ausente en el Congreso, criticó la posición católica en su libro, La Escuela Ultrapampeana. En la década de 1880, la posición católica antiestatista fue derrotada, pero la religión no se restringió al ámbito privado. La presencia religiosa se manifestó en la escuela pública a través del discurso escolar, los libros de texto, las conferencias pedagógicas y la palabra de los maestros. El estatismo centralizador y laico triunfaron en la Ley 1.420 de Educación Común, laica, gratuita y obligatoria, aprobada en 1884. Se establecieron consejos escolares y un Consejo Nacional de Educación, aunque se restó poder a la sociedad civil en la elección de las autoridades. La enseñanza media carecía de legislación específica, y hubo propuestas de reformulación. En 1885 se sancionó la ley universitaria que introdujo la autonomía parcial y la elección de autoridades por parte de la comunidad universitaria. En 1905 se promulgó la Ley Laínez, que permitió a la nación instalar escuelas en provincias solicitantes. Aunque el sistema educativo argentino quedó organizado legalmente, la falta de una ley general causó problemas de articulación. Durante este periodo, Alfredo Palacios y otros socialistas lucharon por los derechos a la educación de las mujeres y los hijos de los trabajadores. La falta de legislación adecuada reflejó la dificultad de llegar a acuerdos sobre el tipo de educación en Argentina. La Ley 1.420. La Ley 1420, también conocida como la Ley de Educación Común, fue una ley de educación promulgada en Argentina el 8 de julio de 1884. Esta ley fue un hito importante en la historia educativa del país y sentó las bases para un sistema educativo público, laico y obligatorio. La Ley 1420 estableció la educación primaria gratuita y obligatoria para todos los niños argentinos, independientemente de su origen socioeconómico o religión. Se estableció un currículo común y se promovió la enseñanza laica, lo que significa que se eliminó la influencia religiosa en la educación pública. La ley también garantizó la formación de maestros capacitados y el acceso a la educación de las mujeres. Además de estos aspectos fundamentales, la Ley 1420 también estableció la creación de consejos escolares locales para administrar las escuelas y la participación de la comunidad en la gestión educativa. La legislación se basó en los principios de laicidad, igualdad de oportunidades y gratuidad, con el objetivo de promover la educación como un derecho universal y garantizar una educación básica de calidad para todos los ciudadanos argentinos.
La Ley 1420 tuvo un impacto significativo en el sistema educativo argentino, sentando las bases para la construcción de una red de escuelas públicas en todo el país y estableciendo los pilares de la educación laica y obligatoria. Aunque ha sufrido algunas modificaciones y adaptaciones a lo largo de los años, la Ley 1420 sigue siendo un referente importante en el sistema educativo argentino en la actualidad. La Ley 1420 establecía los siguientes aspectos. 1. Educación primaria obligatoria. La ley estableció la obligatoriedad de la educación primaria para todos los niños argentinos. Garantizaba que todos los niños, sin importar su origen socioeconómico o religión, tuvieran acceso a la educación. 2. Educación primaria gratuita. La ley estableció que la educación primaria sería gratuita, lo que significaba que no se cobrarían cuotas escolares ni matrículas en las escuelas públicas. 3. Currículo común. La ley estableció un currículo común para todas las escuelas primarias del país. Esto significaba que se establecían los contenidos y objetivos educativos que debían ser enseñados en todas las escuelas, asegurando una base común de conocimientos para todos los estudiantes. 4. Enseñanza laica. La Ley 1420 promovió la enseñanza laica, lo que implicaba que la educación pública debía ser independiente de cualquier influencia religiosa. Se eliminó la enseñanza religiosa obligatoria y se garantizó la neutralidad religiosa en las escuelas públicas. 5. Formación de maestros. La ley estableció la formación de maestros capacitados para garantizar la calidad de la educación. Se promovió la creación de institutos de formación docente y se establecieron requisitos y estándares para la capacitación de los maestros. 6. Participación de la comunidad. La Ley 1420 estableció la creación de consejos escolares locales, integrados por representantes de la comunidad, para participar en la gestión de las escuelas. Esto fomentaba la participación de los padres y la comunidad en la educación y permitía una mayor cercanía entre la escuela y la sociedad. Estos fueron los principales aspectos establecidos por la Ley 1420. Es importante destacar que esta ley sentó las bases para el sistema educativo argentino y tuvo un impacto significativo en la promoción de la educación como un derecho universal y en la construcción de una red de escuelas públicas en todo el país. Esta ley fue el resultado de un proceso histórico en Argentina que buscaba establecer un sistema educativo más inclusivo y accesible para todos los ciudadanos. A continuación, te cuento la historia de su creación. A finales del siglo XIX, la educación en Argentina era predominantemente privada y confesional, lo que significaba que las escuelas estaban vinculadas a instituciones religiosas y cobraban cuotas a los estudiantes. Además, la educación estaba limitada a ciertos sectores de la sociedad, excluyendo a aquellos que no podían pagar por ella. En este contexto, se generó un movimiento de reforma educativa liderado por figuras destacadas como Domingo F. Sarmiento, presidente de Argentina en ese momento y reconocido impulsor de la educación. Sarmiento había sido influenciado por las ideas educativas de otros países, como Estados Unidos y Francia, donde se promovía la educación pública, laica y obligatoria. En 1884, durante la presidencia de Julio A. Roca, se promulgó la Ley 1420, que estableció la educación primaria obligatoria, gratuita y laica para todos los niños argentinos. La ley llevó el nombre del proyecto presentado por el diputado nacional Leandro N. Alem, pero también contó con la colaboración de otros destacados intelectuales y políticos de la época. La Ley 1420 fue un avance significativo en la democratización de la educación en Argentina. Buscaba garantizar el acceso a la educación para todos los niños, sin importar su origen social o religión. Además, se promovió la enseñanza laica para evitar la imposición de una religión específica en las escuelas públicas y se estableció un currículo común para todas las escuelas primarias. A lo largo de los años, la Ley 1420 ha sido objeto de modificaciones y adaptaciones para responder a los cambios sociales y educativos. Sin embargo, su impacto en la construcción de un sistema educativo público y la promoción de la igualdad de oportunidades ha sido duradero. En resumen,
La creación de la Ley 1420 fue el resultado de un movimiento de reforma educativa en Argentina a fines del siglo XIX. Buscaba establecer un sistema educativo público, laico y obligatorio, y sentó las bases para una educación más inclusiva y accesible para todos los argentinos. La Ley 1420 tuvo una importancia fundamental en la promoción de la educación laica y gratuita en Argentina. A continuación, se detallan algunos aspectos clave de su relevancia. 1. Separación Iglesia-Estado. La Ley 1420 marcó un hito en la separación de la Iglesia y el Estado en el ámbito educativo. Al establecer la enseñanza laica en las escuelas públicas, se eliminó la influencia religiosa directa en la educación. Esto permitió que la educación se desligara de la doctrina religiosa y se basara en principios secularizados, respetando la diversidad religiosa de la sociedad argentina. 2. Acceso igualitario. La ley estableció la gratuidad de la educación primaria, lo que garantizó el acceso igualitario a la educación para todos los niños argentinos, sin importar su origen socioeconómico. Antes de la Ley 1420, la educación estaba principalmente en manos de instituciones privadas y religiosas, lo que limitaba el acceso a aquellos que no podían pagar por ella. 3. Universalización de la educación primaria. La Ley 1420 estableció la educación primaria obligatoria, lo que significó un avance significativo en la universalización de la educación en Argentina. La obligatoriedad aseguró que todos los niños tuvieran la oportunidad de recibir una educación básica, lo que contribuyó a reducir los índices de analfabetismo y a promover la igualdad de oportunidades. 4. Construcción de una identidad nacional. La Ley 1420 también contribuyó a la construcción de una identidad nacional argentina. Al establecer un currículo común para todas las escuelas, se promovió la difusión de valores cívicos, históricos y culturales compartidos. Esto ayudó a forjar una conciencia de pertenencia a la nación y a fomentar la cohesión social. 5. Democracia y participación ciudadana. La ley fomentó la participación de la comunidad en la gestión educativa a través de la creación de consejos escolares locales. Esto involucró a los padres, la sociedad y otros actores comunitarios en la toma de decisiones relacionadas con la educación, promoviendo la democracia participativa y el compromiso cívico. En conjunto, la Ley 1420 sentó las bases para una educación pública, laica y gratuita en Argentina. Su importancia radica en el establecimiento de principios fundamentales de igualdad, acceso universal y separación de la Iglesia y el Estado, que han sido pilares en la construcción de un sistema educativo inclusivo y en la promoción de una sociedad más equitativa y democrática. La Ley 1420 generó varias polémicas y controversias en su momento y a lo largo de la historia. Estas son algunas de las principales. 1. Resistencia religiosa. Una de las principales controversias se dio en relación con la enseñanza laica. La eliminación de la enseñanza religiosa obligatoria en las escuelas públicas generó resistencia por parte de instituciones y líderes religiosos, que consideraban que la ley atentaba contra la libertad de culto y afectaba sus creencias. Esta resistencia se manifestó en movimientos y acciones en contra de la implementación de la ley. 2. Disputas políticas. La Ley 1420 también fue objeto de disputas políticas. Hubo sectores que apoyaron firmemente la ley, como los seguidores del presidente Domingo F. Sarmiento, mientras que otros sectores políticos se opusieron o mostraron ciertas reservas. Las diferencias políticas y de ideologías influyeron en el debate y la implementación de la ley. 3. Resistencia de sectores conservadores. Sectores conservadores de la sociedad se opusieron a la Ley 1420 debido a que representaba un cambio radical en el sistema educativo. Estos sectores defendían la educación privada y religiosa como la mejor opción y veían con preocupación la pérdida de influencia de la Iglesia en la educación. 4. Implementación y adaptaciones posteriores. A lo largo de los años, la Ley 1420 ha sido objeto de modificaciones y adaptaciones para responder a las necesidades y cambios en la sociedad argentina. Estas adaptaciones también han generado controversias y debates sobre qué aspectos de la ley deben ser modificados, actualizados o preservados.
Es importante tener en cuenta que estas controversias y polémicas no han detenido la implementación de la Ley 1420 y su impacto en el sistema educativo argentino. La ley ha sentado las bases de un sistema educativo público, laico y obligatorio, y ha contribuido a la democratización y accesibilidad de la educación en Argentina. La Ley Laínez. La iniciativa de la ley había sido presentada por el entonces diputado nacional Manuel Laínez y surgió debido a que la Constitución Nacional obligaba a las provincias a expandir la educación primaria. Sin embargo, muchas no tenían los recursos suficientes para hacer frente a esa empresa. Por ese motivo, en el año 1871 se empezaron a otorgar subvenciones a las provincias para la construcción de edificios, adquisición de mobiliario y libros y para el pago de sueldos a maestros y preceptores. La historia de la Ley Laínez se remonta al inicio del siglo XX en Argentina. En esa época, el país se encontraba en pleno proceso de consolidación de su sistema educativo y se buscaba garantizar el acceso a la educación a todos los sectores de la sociedad. José Laínez, un destacado político y diputado nacional, fue el impulsor de esta ley. Laínez era un defensor de la educación como un derecho fundamental y consideraba que la educación obligatoria y gratuita era esencial para el progreso del país. El 9 de octubre de 1905, la Ley Laínez fue sancionada por el Congreso Nacional Argentino con el número 4.874. Esta ley estableció la educación primaria como obligatoria para todos los niños de entre 6 y 14 años de edad. Además, garantizó que la educación pública en todos sus niveles fuera gratuita. La Ley Laínez tuvo un impacto significativo en la sociedad argentina. Antes de su promulgación, la educación era vista como un privilegio reservado a las clases sociales más acomodadas. La ley democratizó el acceso a la educación y permitió que niños y niñas de todos los estratos sociales pudieran recibir una formación básica. La implementación de la Ley Laínez supuso un desafío logístico para el Estado, ya que se debieron construir más escuelas y contratar a más docentes para dar respuesta a la creciente demanda educativa. Sin embargo, a lo largo de los años, la ley contribuyó a la expansión y fortalecimiento del sistema educativo en Argentina. Es importante destacar que la Ley Laínez sentó las bases para el desarrollo de otras leyes y reformas educativas posteriores en el país. Aunque la ley ha sufrido modificaciones y adaptaciones a lo largo del tiempo, su legado perdura en la concepción de la educación como un derecho fundamental y en el compromiso de garantizar el acceso a una educación de calidad para todos los ciudadanos argentinos. La Ley Laínez, también conocida como Ley número 4.874, establecía dos aspectos fundamentales en el sistema educativo argentino. 1. Enseñanza primaria obligatoria. La ley estableció la obligatoriedad de la educación primaria para todos los niños de entre 6 y 14 años de edad. Esto significa que todos los niños en esa franja de edad estaban legalmente obligados a recibir educación primaria en escuelas públicas o privadas. 2. Educación pública gratuita. La ley garantizó que la educación en todos los niveles fuera gratuita. Esto implicaba que el Estado debía financiar la educación primaria y otros niveles educativos, permitiendo el acceso a la educación sin importar la capacidad económica de los individuos. La implementación de la Ley Laínez tuvo varios efectos significativos en el país. 1. Democratización del acceso a la educación. Antes de la ley, la educación estaba limitada a sectores privilegiados de la sociedad argentina. La Ley Laínez democratizó el acceso a la educación primaria al hacerla obligatoria y gratuita, permitiendo que un mayor número de niños, independientemente de su origen social o económico, pudieran acceder a la escuela. 2. Expansión del sistema educativo. La obligatoriedad de la educación primaria y la gratuidad impulsaron la necesidad de construir más escuelas y contratar más docentes para dar respuesta a la creciente demanda educativa. Esto resultó en la expansión y fortalecimiento del sistema educativo en Argentina. 3. Igualdad de oportunidades. La Ley Laínez buscaba garantizar la igualdad de oportunidades en la educación, brindando a todos los niños una base educativa común. Esto contribuyó a reducir las desigualdades socioeconómicas y a promover una sociedad más equitativa. 4. Cambio cultural.
La ley generó un cambio cultural al establecer la educación como un derecho y como un pilar fundamental para el desarrollo del país. Fomentó la conciencia de la importancia de la educación en la sociedad argentina y sentó las bases para futuras reformas y avances en el ámbito educativo. En resumen, la Ley Laínez estableció la obligatoriedad y gratuidad de la educación primaria en Argentina, lo que democratizó el acceso a la educación y generó un impacto significativo en el sistema educativo del país, promoviendo la igualdad de oportunidades y el desarrollo social. Ley Avellaneda. La historia de la Ley Avellaneda de Universidades se remonta al siglo XIX en Argentina. En ese momento, la educación superior en el país estaba principalmente bajo el control de la Iglesia Católica y se impartía en instituciones como la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional de Córdoba. En 1881, se produjo un conflicto entre el gobierno nacional argentino y la Iglesia Católica, conocido como la cuestión universitaria. La disputa giraba en torno al control y la influencia que la Iglesia ejercía sobre la educación universitaria. El gobierno buscaba limitar esa influencia y promover la secularización de la educación superior. En este contexto, el presidente de Argentina, Nicolás Avellaneda, promulgó la Ley de Educación Superior el 22 de noviembre de 1885, que comúnmente se conoce como la Ley Avellaneda de Universidades. Esta ley fue sancionada para reorganizar y regular el sistema universitario del país. Uno de los aspectos más destacados de la Ley Avellaneda fue la garantía de la autonomía universitaria. Esto significaba que las universidades tendrían la capacidad de gobernarse a sí mismas sin intervención directa del gobierno o de la Iglesia. Además, se estableció la libertad de cátedra, que protegía la libertad de los profesores para enseñar y promover sus ideas sin censura. La ley también buscaba democratizar la educación superior y expandir el acceso a la misma. Estableció la gratuidad de la enseñanza en las universidades públicas y promovió la creación de nuevas instituciones de educación superior en todo el país. Esto permitió un mayor acceso a la educación universitaria para estudiantes de diferentes regiones y sectores sociales. La Ley Avellaneda de Universidades tuvo un impacto significativo en el sistema universitario argentino, sentando las bases para la estructura y el funcionamiento de las universidades hasta el día de hoy. A lo largo de los años, han surgido diversas reformas y modificaciones, pero el espíritu de la ley ha perdurado en la autonomía y la gratuidad de la educación superior en Argentina. Es importante destacar que esta información se basa en mi conocimiento hasta septiembre de 2021 y puede haber evolucionado o haberse producido cambios desde entonces. La Ley Avellaneda de Universidades tuvo varios efectos significativos en Argentina. Algunos de los efectos más destacados incluyen: 1. Autonomía universitaria. La ley garantizó la autonomía de las universidades argentinas, lo que les otorgó la capacidad de autogobernarse, establecer sus planes de estudio, nombrar a sus autoridades académicas y administrativas, y tomar decisiones internas sin intervención directa del gobierno o la Iglesia. Esta autonomía ha sido fundamental para preservar la independencia y la libertad académica en el sistema universitario argentino. 2. Gratuidad de la educación superior. La Ley Avellaneda estableció la gratuidad de la enseñanza en las universidades públicas. Esto permitió que la educación superior fuera accesible para un mayor número de estudiantes, eliminando las barreras económicas y promoviendo la igualdad de oportunidades. 3. Expansión del sistema universitario. La ley promovió la creación de nuevas universidades en todo el país. Esto llevó a un aumento en la cantidad de instituciones de educación superior en Argentina, lo que a su vez amplió el acceso a la educación universitaria para estudiantes de diferentes regiones y sectores sociales. 4. Promoción de la investigación y la formación académica. La Ley Avellaneda fomentó el desarrollo de la investigación científica y la formación académica en las universidades. Al garantizar la autonomía y la libertad de cátedra, se incentivó la generación de conocimiento y la búsqueda de la excelencia académica en diferentes disciplinas. 5. Impacto en la sociedad. La Ley Avellaneda ha contribuido a la formación de profesionales altamente capacitados en diversas áreas, lo que ha tenido un impacto positivo en el desarrollo social, económico y cultural de Argentina.
Los graduados universitarios han desempeñado roles importantes en la sociedad, contribuyendo al avance científico, la innovación, el desarrollo económico y la promoción de los derechos humanos. En resumen, la Ley Avellaneda de Universidades ha tenido un impacto significativo en Argentina al garantizar la autonomía universitaria, promover la gratuidad de la educación superior y fomentar la expansión del sistema universitario. Ha contribuido a la formación de profesionales calificados y ha promovido la investigación y la excelencia académica en el país. La Ley Avellaneda de Universidades generó tanto respuestas positivas como críticas en la sociedad argentina de la época. A continuación, te describiré algunos aspectos de ambas. Respuestas y apoyo. 1. Ampliación del acceso a la educación. La gratuidad de la enseñanza en las universidades públicas permitió que un mayor número de estudiantes accedieran a la educación superior, lo que recibió una respuesta positiva de aquellos que antes no podían costearla. 2. Fomento de la igualdad de oportunidades. Al ampliar el acceso a la educación superior, la ley se percibió como un paso hacia la igualdad de oportunidades, ya que permitía que personas de diferentes regiones y sectores sociales tuvieran la posibilidad de acceder a la educación universitaria. 3. Valorización de la formación académica. La Ley Avellaneda contribuyó a la valoración de la formación académica y la investigación científica como elementos fundamentales para el desarrollo del país. Esto generó apoyo por parte de aquellos que consideraban que la educación era clave para el progreso de Argentina. Críticas y objeciones. 1. Resistencia de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, que tenía una fuerte influencia en el sistema educativo del país, se opuso a la Ley Avellaneda debido a la pérdida de control sobre las universidades. Esto llevó a tensiones y disputas entre el gobierno y la Iglesia. 2. Resistencia de sectores conservadores. Algunos sectores conservadores se opusieron a la secularización de la educación superior y consideraron que la ley era una amenaza para los valores religiosos y tradicionales. 3. Críticas a la calidad académica. Algunos críticos argumentaron que la expansión rápida del sistema universitario podría afectar negativamente la calidad académica y la excelencia en la educación superior. En cuanto a la influencia de la Ley Avellaneda en la formación de una identidad nacional y el fomento de la educación como derecho universal en Argentina, esta legislación jugó un papel importante. La gratuidad de la educación y la expansión de las universidades permitieron que la educación superior se convirtiera en un derecho accesible para más personas, lo que contribuyó a la construcción de una identidad nacional basada en la igualdad de oportunidades y el progreso educativo. Además, al fomentar la autonomía universitaria y la libertad de cátedra, la ley permitió la formación de una comunidad académica independiente y crítica que ha desempeñado un papel destacado en la configuración de la sociedad argentina y la promoción de los valores de la educación como derecho universal y la búsqueda del conocimiento. Es importante tener en cuenta que los efectos y la percepción de la Ley Avellaneda pueden variar según las perspectivas y los contextos históricos, y esta respuesta se basa en una comprensión general de los eventos y opiniones relacionados con esta ley.